estén muy bien. Les doy la bienvenida a Hoy en mi radio. Para los que no me conocen, les habla Ruth Ureña. Es para mí un gran gusto estar aquí frente a grandes personas que inspiran cada día, muchas que queremos estar frente a la TV y frente a este micrófono. Son egresados, muchas, o una de ellas es EIN, AN7, y una gran admiradora de esa muchachita que hizo un proyecto propio y que ha alcanzado el poder estar frente a estas cámaras. Es para mí un gusto, junto con mis compañeros, hacerle una variedad de preguntas y saber cada día más de lo que es esto, el comunicarnos. Gracias. Wow. Sean todos bienvenidos. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Wow, gracias. Y empecemos hablando sobre su etapa universitaria. La primera pregunta es dirigida a los cuatro y es ¿por qué decidieron estudiar periodismo en la OIM? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenas a todos y a todas. Y gracias por acompañarnos. Bueno, en mi caso, la carrera de comunicación siempre me ha perseguido desde pequeña. Estaba en una disyuntiva desde chiquita de que si medicina o comunicación. Entonces, como siempre fui un poquito extrovertida en el colegio, participaba en las actividades siempre. Bueno, pues me fui por comunicación y también por el tema de la medicina, que ustedes saben que requiere de mucho tiempo, dedicación y necesitaba trabajar. Entonces nos fuimos con comunicación. Que bueno, como vamos a seguir el mismo orden, en mi caso también desde pequeña supe lo que quería estudiar. Realmente vivía con mi abuela, hacíamos unos conciertos, yo siempre me subía en una cubeta, utilizaba un palo de escoba, era la presentadora, y desde niña en el campo me decían, pero esta muchacha cree que es capitaleña. Ustedes saben, esa disyuntiva de que la gente cuando ve que tú hablas tan perfecto así, pues dicen que tú eres capitaleña. Estudié aquí en la universidad por todas las facilidades que tenía. Realmente debía trabajar para poder costear esos estudios y como la carrera es solamente los sábados durante todo el día, pues esa facilidad también a nivel económico, en ese momento recuerdo que pagaba 1,250 pesos, para mí eso fue una bendición para poder estudiar porque necesitaba estudiar en un lugar donde pudiera pagar esos estudios. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo de verdad estudié comunicación porque desde pequeño yo tenía esas actitudes, precisamente como decían las chicas, de forma extrovertida, de comunicar, pero sobre todo defender, de dar a conocer la opinión de quienes no tienen voces en nuestro país, que ustedes saben que lamentablemente hay mucha inequidad en nuestra sociedad, pero decidí estudiar eso precisamente por esto, pero sobre todo escogí la universidad también precisamente por la forma del tiempo de estudiar y se ajustaba mucho a lo que yo quería, pero algo sobre todo que pude también elegir la universidad es porque, por ejemplo, había muchos egresados ya de la universidad, que por ejemplo, personas que trabajan en los medios de comunicación, Maribel Contreras, que es una gran amiga, profesora, y muchísima gente más que estudió aquí y se han destacado. Entonces yo entendía que el pensum de la universidad pues iba acorde con lo que yo buscaba en ese tiempo que inicié en 2013. Entonces en ese momento dije, bueno, es uno de los pensum más avanzados. Quizá hay otras universidades que quizá tienen más renombre, pero veo que aquí también en ese entonces había muchos profesores también que estaban trabajando en el área, en el Listín Diario, el Nacional, CDN y otros. Y por eso decidí estudiar aquí. Yo estoy muy contenta de verdad de estar aquí, rodeada de todos ustedes, colegas que admiro y jóvenes que también, verdad, están aspirando a llegar a posicionarse en los medios dominicanos. Agradecida por la invitación y por supuesto, cada vez que vengo a la universidad y como que siempre tengo como que esas emociones. Sí, definitivamente recuerdo mis días en un rinconcito, que el almuerzo, que los amigos, que los compañeros y los profesores. Elegí precisamente esta universidad en primer lugar porque se ajustaba definitivamente al horario que en ese momento disponía, porque tenía que trabajar, como bien decía Rosalina, pero también
por el tema económico, por supuesto porque se ajustaba también a mis bolsillos en aquel momento, por ahí por el año 2014 aproximadamente. Y elegí esta carrera porque desde muy pequeña, y suena cliché realmente, pero sí uno va como que soñando con qué quiere ser en la vida, y en mi caso tenía como que muy definido el hecho de estar frente a las cámaras, pero con una voz más responsable, más comprometida, que pueda agregarle valor a las personas que estuvieran escuchando en ese momento. Y entendía que también esta era una forma de poder alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, ya sea porque no tienen las mismas oportunidades que quizás en ese momento uno pudiera tener. Y por supuesto porque el periodismo te abre muchas puertas, también los conocimientos que tú adquieres, y porque te va formando de dos maneras, como profesional, pero también como ser humano, porque conoces bastante las dos caras. Es muy bonito escuchar esas anécdotas, porque pensar que un día empezaron así y luego esa trayectoria que han recorrido durante el camino es increíble y sirve de ejemplo. Pero cuéntenme algo, durante ese proceso, ¿qué fue lo que más le gustó a ustedes? Lo que más le gustó así. ¿De la universidad o de la De la carrera? universidad, de... Honestamente, lo que a mí más me gustó de la carrera de la universidad, ha sido las amistades que he conservado, que ya no son amistades, sino que son amigos y familia hoy en día. Para mí eso es invaluable, y eso me lo ha regalado esta universidad. Qué bonito. Bueno, en mi caso yo podría decir que lo más importante así que recuerdo y cosas de la carrera, por ejemplo, desde el momento de tú iniciar a estudiar, primero dedicarte, por ejemplo, asistir a ruedas de prensa, hacer entrevistas. Esto de verdad a mí me abrió mucho la puerta, porque inicié, por ejemplo, desde el primer cuatrimestre. Ya en el segundo ya yo estaba trabajando en mi área. O sea, yo era muy atrevido, muy habilidoso. Como decía Rosalina, hay que atreverse. En una conversación aparte que teníamos, y acudir a ruedas de prensa y conocer periodistas que estaban en el ejercicio, y acercarme también a profesores que estaban trabajando. Eso me dio la oportunidad de entrar a programas de radio, programas de televisión, periódico. En ese momento que no existía prácticamente la era digital, era muy mínima en el país, y eso me ayudó a poder entrar a los medios rápidamente desde que inicié a estudiar. Por eso es que las oportunidades, ustedes y todos los que nos están escuchando tienen que aprovecharla, porque tú no sabes qué oportunidad te va a catapultar y te va a llevar a llegar a esa meta que tú quieres. Eso es. Así es. En mi caso coincido con Lady, mi compañera, las amistades que todavía conservo, que son como familia, gente que uno como que ama así de verdad, de corazón. Y también gracias a esta universidad pues pude como que aterrizarme un poquito, porque yo soy muy mañosa para, vamos a decirlo más llano, como muy delicadita para comer. Y a veces los horarios, no me ayudaban para entonces ir a la casa a comer, o sea, como que no, y tuve que adaptarme con las chicas a comer cosas que quizá no me gustaban, pero es parte de, así que ya saben. Sí, es que realmente la universidad te forma no solo a nivel profesional. Aquí uno ríe, uno llora, hay días que no quieres seguir, que quieres dejarlo todo, hay días que tú no quieres levantarte, tú no quieres venir. Pero definitivamente la gente que tú tienes a tu lado, el que te dice tú si vas a pagar el cuatrimestre, aunque sientas que tú no puedes, ese apoyo, los docentes también, porque hay maestros que nunca los olvido, gente que en las aulas a mí me motivó, me dijo tú puedes, tú lo vas a lograr, aún no teniendo nada, aún no teniendo ningún tipo de experiencia, o quizás una persona que pudiera ayudarme. Entonces todo eso lo valoro, lo atesoro, me siento orgullosa de decir que estudio en OIM, siempre lo digo, y para mí es un privilegio. Y lo que decía ahorita, y vuelvo lo resalto, la facilidad del día, y también a nivel económico, porque no es menos cierto que a veces se hace muy difícil estudiar, y es precisamente porque no contamos con los suficientes recursos económicos. Entonces eso de la universidad es muy importante y muy significativo. Es muy interesante lo que ustedes acaban de exponer, que son de las cosas que ustedes como que más se identificaron, que más les gustaron durante la carrera.
Yo durante pandemia, yo sentí una gran admiración por los reporteros, mucha admiración. Yo decía, voy a hacer eso es lo que yo quiero. Y resulta que después de que entré a la universidad, empecé a escuchar comentarios y me empecé a juntar con reporteros y eran como tanto, hablaban de lo económico, que no era bueno, que no habían días laborables, que todos los días eran laborables, hasta los días de fiesta. Y eso me fue desencantando. Incluso yo fui como reportero prácticamente por un día y yo dije, ¿qué caso vamos a destapar? Y cuando voy, no, que una fuente allí que vamos a cubrir, una actividad de una doña, y yo digo, ay Dios mío. Entonces yo peculiarmente me desencanté, pero yo sigo a Rosalina Lora en Facebook y yo la veo como épico todo, así como esas fotos y esas cosas, y yo vuelvo y me intereso otra vez. Entonces yo a ella le dirijo esta pregunta como que me establezco un punto medio. ¿Qué tanto es ese monstruo de ser reportero, de que no es economía, de que estás en peligro a veces y de lo bonito que tiene? Es que para estudiar esta carrera lo primero es que tiene que gustarte. Creo que nuestro primer enfoque no puede ser el dinero. Yo creo que nunca pensé en dinero hasta que empecé mi primer empleo de manera formal, porque es que esto tiene que gustarte tanto, esto tiene que estar dentro de ti, tú tienes que tener ese amor porque te toca trabajar gratis. Te toca hacer muchas pasantías como me tocó a mí y eso no es remunerado. Entonces, tiene que encantarte, tiene que gustarte tanto que, por ahí anda una frase muy célebre, o sea, tiene que gustarte tanto que tú estés dispuesto incluso hasta trabajar de gratis. Muchas veces nos toca hacerlo. Entonces, cuando a ti te gusta algo, porque uno tiene una balanza. Un día tú cubres una rueda de prensa, pero otro día hay un incendio en la cárcel La Victoria. Un día tú estás muy tranquilo, tú fuiste a un barrio y cubriste una escasez de agua, pero de repente te dicen que a las 3 de la tarde hubo una explosión en San Cristóbal. Ya tú trabajaste, tú estás llegando a tu casa, tú cumpliste un horario, pero tú tienes que retornar. Te implica mucho sacrificio, pero cuando a ti te gusta lo que tú estudias, difícilmente como que nos enfoquemos tanto en lo negativo, porque yo sé que todo lo que estamos aquí estamos viviendo un sueño, y cuando yo me veo, yo digo, estoy viviendo un sueño que yo tenía y que sabía que iba a llegar, pero no sabía que iba a ser de esta manera tan extraordinaria y hermosa como Dios lo planificó. Entonces yo creo que esa entrega, ese sacrificio vale la pena, porque es que la recompensa está dentro. O sea, como que no hay dinero que te pague esa satisfacción de tú hacer lo que te gusta. Yo no tengo palabras para explicar cómo yo me siento cuando yo me veo en televisión. Quizá a alguien pueda pensar que ya no es significativo para mí, no. O sea, yo a veces me veo y yo me quedo mirando así, yo digo, soy yo, y lloro y de todo. O sea, es maravilloso, de verdad. Mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero vale la pena. Increíblemente, su trabajo es digno de mucha admiración, no solamente de usted, sino también de sus compañeros. Yo me centro más en ese tema de que hay momentos difíciles que uno pasa en el trabajo, que a uno le toca reprimir sus propios sentimientos y decir, cónchale, yo no puedo ahora porque estoy trabajando. Entonces la persona dice, ella no es profesional, porque si ella fuera profesional, ella no hubiese llorado. Entonces no se dan cuenta de que aunque uno esté detrás de la televisión, uno sigue siendo humano detrás de la televisión. Uno sigue teniendo sentimientos. Entonces, mi pregunta va más a ¿cuál ha sido esa peor trayectoria que ustedes han pasado y quién ha sido esa voz que ha alentado a que ustedes sigan dentro de esto? Wow. Bueno, mira, en mi caso, una de las trayectorias de la noticia que yo he cubierto en 2010 fue el terremoto de Haití. Yo fui uno de los primeros periodistas que estuve en Haití y en ese momento, lo recuerdo como ahora, y fue muy fuerte. Wow. O sea, ver cadáveres por todos lados, gritos, mal olor. O sea, era algo que yo no lo puedo explicar, lo que yo viví ahí. ¿Por qué? Porque me dio en el corazón. Pero a la vez yo tenía que hacer mi reportaje. Yo trabajaba en ese momento para un canal dominicano y para un canal de Estados Unidos. Y yo tenía que reportar, y yo tenía que, en medio de la transmisión, se me salían las lágrimas, pero yo tenía que seguir porque yo era que estaba contando la historia. Yo era que tenía que dar la información para que los países ofrezcan la ayuda a la República Dominicana.
Y un caso reciente también que no lo cubrí, pero me tocó coordinar la cobertura como director de prensa del Canal 4, el medio estatal, fue el colapso del Jet Set, que me enteré a las 4 de la mañana y a esa hora me tuve que levantar, estaba recién operado, ya saliendo de la licencia, y fue muy fuerte para mí, porque eso todavía hoy Se sigue sintiendo. me siento cuando pienso y he entrado a pánico que cuando voy por un elevado o estoy en una plaza grande, pienso en lo que pasó. O sea, los periodistas en este tipo de trabajo que hacemos también sufrimos mucho porque somos humanos, pero también debemos tener el nivel profesional de que debemos transmitir y dar a conocer lo que está pasando. Exactamente. Así es. Bueno, ya finalizando, ¿verdad? En mi caso fue la pandemia, porque me tocó trabajar sola básicamente en el canal y la mayoría de los compañeros estuvieron desde casa. Y la pandemia para mí, esa cobertura marcó un antes y un después en la vida de Lady Pérez. En lo personal, porque perdí muchos seres queridos y también amistades que perdieron muchos seres queridos que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de despedirse de sus seres amados. Y porque también, y por otro lado, bueno, pues me fue formando en cuanto a carácter, en cuanto a la visión que tenía en mi trabajo, y me fortaleció bastante. Entonces yo creo que me marcó mucho, y la voz que siempre estuvo en mi corazón fue la de mi madre. Mi madre siempre me decía, tienes que seguir adelante, tú puedes hacerlo, así que yo apuesto a ti, confío en ti, y si tú estás ahí es porque Dios te ha puesto en esa posición. Amén. Así es. Bueno, estar aquí para nosotros que somos estudiantes de inicio en esta carrera, especialmente yo, que soy un poco nerviosa y tengo un poco de miedo escénico, pero me gustaría saber cómo ustedes han podido manejar el miedo escénico y, aparte del miedo escénico, lidiar con las críticas de las personas, porque ustedes saben que cuando iniciamos en estos medios, esta carrera, siempre hay de todo tipo de comentarios. Siempre tenemos que, especialmente los comunicadores, tenemos que lidiar con todo tipo de personas y de comentarios. Y cuando iniciamos esta carrera, sé que es difícil porque lo estoy viviendo. ¿Cómo ustedes pudieron superar y lidiar con todo eso? Bueno, ya tenemos que concluir. Muy buena tu pregunta, excelente, porque yo soy una que estoy aprendiendo a lidiar precisamente con eso, porque... ¿Con la crítica? ¿Con la crítica o el miedo? No, perdón, con el miedo no. Miedo definitivamente, sí, pero con las críticas. Tenemos que aprender que no todo lo que hagamos le va a gustar a todo el mundo y viceversa. Por ejemplo, en redes sociales podemos tener un nivel de aceptación muy bueno, pero aparecen 2 o 3 personas que te pueden comentar algo negativo. Eso no puede sacarte de tu norte. Recuerdo que yo, haciendo un reportaje, oró recientemente para recibir al Señor, uno de los que sobrevivientes del Jet Set, también de cáncer, junto a su hija, y hubo alguien que comentó, dentro de 1000 y tantos de comentarios, alguien hizo un comentario negativo. Yo simplemente lo vi y lo dejé pasar. Eso va a costar, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en nosotros, en quienes somos como profesionales. Por eso cada día tenemos que tener mejor calidad en lo que hacemos, profesionalismo, mantenernos íntegros, porque cuando la gente hable, simplemente a ti no te dolerá tanto, porque tú dices, no soy yo. Y lo del miedo escénico hay que trabajarlo. Eso se trabaja, debes tratar de estudiar, de prepararte. A medida que más te prepares, pues te vas a sentir más segura de ti misma, practicar frente al espejo, tratar de hablar, todo eso te va a servir y te va a ayudar. Y gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias a ustedes por responder cada una de estas preguntas que nosotros le hicimos. Algunas se pudo ver en sus caras que fueron un poquito difíciles, pero tuvieron el valor de hacerlo. Y gracias a ustedes que pudieron sintonizar con nosotros. Bye, bye. Bye. Gracias. Gracias.